Un abrazo inmenso para todos ustedes. Hoy es un día sumamente especial. Tenemos una invitada de lujo y tenemos un tema que va a ser espectacular. Por petición del público, hemos construido en vivos a partir de este momento, por solicitudes desde México, Bélgica, Inglaterra, Chile, Italia, desde donde nos escriben, nos han dicho, ¿por qué no hacen en vivos? Entonces, a petición del público, estamos cumpliendo. Gracias a toda la audiencia. Vamos a tener invitados del más alto nivel humano y académico. Hoy, Natalie Goldsmith es una superterapeuta, psicóloga clínica, además trabaja en el área de terapia individual, terapia de pareja y es además logoterapeuta. Quien les habla, Iván Mauricio Morales, yo soy psicólogo clínico, también maestría en psicología clínica, tengo 23 años de experiencia clínica. Pues bien, el tema que hoy traemos es fascinante y es nada más ni nada menos de cómo las personas enfrentan un proceso de reconstruir su vida después de la separación. Es frecuente en el espacio de consulta, ¿cómo hago? ¿Qué proceso viene encima mío? ¿Cómo voy a enfrentar esos procesos? Es un tema que es doloroso, pero al mismo tiempo puede ser muy esperanzador y es un tema muy potente para trabajar con las personas, sabiendo que hoy los indicadores mundiales de divorcios, separaciones, están altísimos. O sea, nunca en la historia se habían presentado en los últimos 10 años tantos divorcios y separaciones como años anteriores. Algo está ocurriendo. La gente está fracasando el amor, no está entendiendo el concepto de estar en pareja, nos estamos aburriendo fácilmente, estamos siendo demasiado individualistas o muchas veces no es propiamente una separación afectiva, es porque alguno de los miembros muere. Entonces nos vemos obligados a entrar en un proceso de duelo obligatorio. Pues bien, aquí arrancamos. Natalie, ¿qué palabras se conectan contigo cuando el título de este conversatorio es ¿cómo comienzo mi vida después de la separación? ¿Cómo es eso? ¿Qué palabras se conectan contigo? Bueno, primero que todo, hola Mauro, gracias, qué delicia estar acá en este espacio. Mira, las palabras que más se conectan conmigo con este tema son, por un lado, las emociones. ¿Cómo hacemos para hacernos cargo de las emociones y cuáles son las emociones que más salen a flote cuando hablamos de una separación? Como son la rabia, la tristeza, la frustración, la desilusión, el dolor. Esas son como las emociones que más salen a flote y cómo hacernos cargo de ellas. Otro tema es el tema de la sanación. Y en el tema de la sanación hablamos un poquito que pensamos que el tiempo va a curar las heridas, pero no hacemos nada al respecto. Y resulta que el tiempo no cura nada si no asumimos lo que está pasando. Entonces, en todo este proceso es importante asumir qué es lo que nos pasa y en eso está directamente relacionado con las emociones. Otra palabra clave es el perdón. Y el perdón a nosotros mismos y a la otra persona. Porque ahí vienen muchas culpas, trabajamos, vuelve y juega el tema de las emociones, pero el perdón, porque nos podemos hacer mucho daño a nosotros mismos, a la otra persona, y bueno, en muchos casos a hijos involucrados y sin querer, queriendo, digamos, también le hacemos daño a los hijos por la cantidad de odio y resentimiento que estamos cargando en nuestros corazones. Y otro tema, o otra palabra clave es el egoísmo sano, la capacidad de pensar en nosotros mismos y sentirnos culpables por eso. Cuando tenemos una separación, tenemos como que remendar tantas cosas y construir tantas cosas que salen a partir de esta experiencia, que pensamos que pensar en nosotros es malo, o que no tenemos derecho, o que no nos lo merecemos. Entonces hablamos un pedacito también de ese egoísmo sano que implica pensar en nosotros mismos y sentirnos culpables. Pero yo te quiero preguntar a ti, Mauro, ¿cuáles son los temas que tú asocias con esta charla que estamos teniendo? Wow, bueno, escuchándote con mucha atención, hablaste de manejo de las emociones, hablaste de perdón. Yo agregaría oportunidad. Pensar en qué viene después de la separación es pensar en la posibilidad de nuevas oportunidades. Pero sorprendentemente, en el espacio de consulta, no sé si a ti te pase, pero es frecuente, muchas personas la oportunidad la ven como una amenaza, no como una posibilidad, porque le tienen terror a comenzar de nuevo a vivir. Claro, lo entiendo. Después de estar 1, 10, 15, 20, 25 años conviviendo con alguien,
y de pronto verse uno solo, donde va a romper la costumbre de todo lo que uno hacía, cómo vivía los fines de semana, cómo vivía uno los fines de año. Eso es un comenzar a la fuerza, lo sabemos. Por eso este conversatorio, para ayudarle a los adultos a que puedan entender lo que significa ver o la oportunidad de construirse de nuevo. No es fácil. Y eso para mí va a ser vital si logramos hacer que la gente entienda cómo puede hacer de la debilidad de este proceso una oportunidad para su vida. La segunda palabra es llegar a lo más profundo como de la psicología espiritual de ese ser humano. ¿Qué significa? Nosotros somos logoterapeutas, somos de la línea humanista de la logoterapia, lo que significa que para nosotros los ciclos de la vida están presentes. Nacemos, morimos, algo comienza, algo termina y aceptamos que eso puede ocurrir. Entonces, la psicología espiritual es entender el significado profundo de por qué ocurrieron las cosas. En vez de atacar, en vez de juzgar, en vez de sentirnos víctima, en vez de sentirnos quebrados y andar como personas que sobrevivimos en la vida después de una separación, la logoterapia te va a desafiar a encontrar las señales de entender el mensaje espiritual que hay detrás de todo esto. Claro, quien nos esté escuchando va a decir, claro, explíquele eso a mis hijos después de que han llorado un papá que se fue con su amante. Explíquenle eso a mis hijos. Hasta eso vamos a tener que entender cuál es la señal o el mensaje espiritual en medio de esta historia que vienen sobre los hijos que surgen de un abandono, de una separación. Vamos a tener que hablar sobre eso, sobre esas verdades espirituales que muchas veces, por estar pegados al ego, Nati, por estar pegados al odio, a la rabia, al resentimiento, quedamos ciegos de ver el significado del sufrimiento y del dolor. Ahora, como vamos a entrar en materia, quisiéramos una tabla de contenido para que la gente tenga claro qué es lo que cuáles son los conceptos que vamos a desarrollar en este conversatorio, cómo comenzar una nueva vida después de una separación. Entonces, adelante. Bueno, vamos a hablar del duelo, vamos a hablar del manejo de la culpa, vamos a hablar de cómo enfrentar esa montaña rusa de emociones, que es que estamos súper bien y después estamos súper mal, pero son como picos y entonces sentimos que ya vamos a salir de esto, pero volvemos y caemos. O sea, es una montaña rusa de emociones muy extremas. Cómo construir una nueva identidad a partir de esta experiencia que estamos viviendo. O sea, teníamos una identidad como esposo de, esposa de, mamá de, papá de, y ahorita la vida, digamos que se nos parte y nos invita a construir una identidad propia a partir de esto que nos está pasando. Cómo enfrentar los miedos ante nuevas experiencias, o sea, ¿qué sigue después, no? O sea, quiero volver a vivir en pareja, quiero volver a hacer una cosa, quiero volver a otra, cómo enfrentar estos miedos que tenemos. Y también un poquito sobre la construcción de nuevos conceptos como el amor y estar en pareja, que va un poquito relacionado a lo que nombré antes, pero es básicamente eso lo que vamos a trabajar. Extraordinario. Entonces, comencemos por la primera parte que nombraste, el duelo. Aquí voy a hacer una introducción corta y tú desarrollas el concepto. Entonces, la introducción que voy a hacer sería muy sencilla. Hay que diferenciar el tiempo psicológico versus el tiempo real sobre una separación. Ojo a estos conceptos. La gente va a decir, no, explíquenos que no entendimos. Ahí voy. Tiempo psicológico versus el tiempo real. A nuestro espacio de consulta muchas veces llegan personas que están preparándose para el mal porvenir de lo que viene. Entonces, ya llega rota la pareja, están decididos a separarse y están asumiendo que lo que viene es monstruoso, viene una tormenta, viene una gran crisis. Y resulta que es posible que ya hayas pasado por la gran crisis, por el huracán, años atrás. Ya viviste el desamor, el desconsuelo, el no ser tenida en cuenta. Estoy hablando en masculino y en femenino para que no tengamos inconvenientes. O sea, él o ella. Ya pasaste por abandono, ya pasaste por ser atacado, juzgado, señalada. O sea, ya pasó la peor parte, que era ver frente a tus ojos cómo lo que amabas se esfumó, cómo lo que antes admirabas ya no representa nada. Entonces, tal vez la peor parte del huracán ya lo vivió esa pareja y esa pareja lleva en separación 7 años. No es que comiencen a tener la idea de vamos a iniciar un proceso, tal vez estamos finalizando un proceso.
Entonces, el tiempo real es la finalización. La pareja casi que llega ya finalizada, pero la mente juega a proyectar que vienen más monstruos o situaciones tormentosas. No, no vienen, ya pasaron. Ya lloraron los hijos, ya lloraste tú en silencio, la ausencia, el dolor, la distancia, ya lloraste. ¿Es que acaso tienes que seguir llorando cuánto tiempo más? ¿Un año? ¿2 años? O sea, no te basta con el sufrimiento que ya tienes, para de sufrir. Entonces, eso es tiempo psicológico, creer que me falta sufrir un poco más o tal vez ya sufrí demasiado. Engaño, mentiras. ¿Qué más te hace falta? Eso es duro, pero eso hay que decirlo, Nati. Ahora, si vamos a hablar de duelo, hay que hablar de varias situaciones para que tú desarrolles tu tema. Primero, hay parejas que se separan de mutuo acuerdo los dos, o sea, las dos partes están de acuerdo en separarse, lo hacen de manera amigable y lo hablan y lo preparan, lo preparan. Aquí no hay actos de show, ni impulsividades, ni tiradas de puerta, ni justamente el 24 me largo, aquí no hay nada de eso. Es una pareja que va a una terapia. Es curioso, va a ser una terapia de pareja de separación. Terapia de pareja de separación. ¿Cómo así? ¿Eso existe? Claro que existe. Para eso está la doctora Natalie Goldsmith, quien recibe a sus pacientes, ¿no? Y es lo que trabajamos frecuentemente en el espacio de consulta. Ahora, está la otra pareja donde los dos, de alguna manera, sí están de acuerdo, pero a pesar de que están de acuerdo, hay malestar emocional, hay tristeza. Se están enfrentando al desapego, se están enfrentando a la desilusión. Por más, o sea, sí estamos de acuerdo, pero estamos sufriendo. En el primer caso, sí estamos sufriendo, pero ya no sufrimos, ya aceptamos. En el segundo estamos de acuerdo los dos, pero todavía estamos sufriendo. En el tercer escenario, yo estoy de acuerdo en separarme y tú no estás de acuerdo. Pero ahí yo te llevo la delantera, pero a pesar de que llevo la delantera, también estoy como en malestarcito, porque tú estás quedada, porque tú no me aceptas la separación, porque tú me pones trabas. Entonces, la última situación es donde vuelve y juega. Yo estoy de acuerdo en separarme, tú no estás de acuerdo y los dos estamos otra vez en un malestar emocional. Entonces, aquí el conflicto es cuando dos parejas, los dos adultos están de acuerdo o no, cuando uno de los dos está de acuerdo y el otro en desacuerdo. Sobre ese escenario, ¿cómo se plantea la palabra duelo en lo que estamos hablando, Nati? Bueno, yo pienso que lo primero que a mí me gustaría decir en todas las situaciones que tú acabas de plantear, yo quisiera como plantear dos conceptos. Por ejemplo, uno de ellos es, así digamos las dos personas estén de acuerdo, o uno esté de acuerdo y el otro no. Por más que nosotros pensemos que racionalmente, y estamos seguros que racionalmente es lo mejor para mí, para mi familia, para mi vida, etcétera, no podemos pretender que no duela. O sea, a pesar de saber que es una buena decisión, que estoy segura o seguro que es una buena decisión, no puedo pretender que no me vaya a doler. O sea, no es sin dolor. Y eso es muy importante porque muchas veces llegan a consulta personas que dicen, no, yo estoy segura, estoy un 80% segura que me quiero separar, o seguro, un 90%, no, es que ya esto no va más. Toman la decisión, se separan y empieza una tristeza, empieza un dolor, empiezan miedos, empiezan una cantidad de emociones alrededor de eso y entonces empiezan a pensar, ¿será que no lo debía haber hecho? ¿Será que me estoy arrepintiendo? Y realmente una cosa no tiene nada que ver con la otra. Porque a pesar de pensar o de que esto es bueno para ti, no quiere decir que no te vaya a doler. Porque de todas maneras nos toca hacer un duelo. Independientemente de los años que llevemos juntos en pareja. Debemos hacer un duelo y el duelo duele, por lo general. Entonces tenemos que permitir que el dolor y que todas esas emociones que yo hablé anteriormente surjan, lleguen. Lo otro que yo quisiera hablar cuando uno de los dos está de acuerdo, surge más que cuando los dos están de acuerdo. Una cosa es que probablemente no queremos causar daño a la otra persona. Ok. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que no les vamos a causar dolor. Es diferente. O sea, no les queremos hacer daño intencionalmente. O sea, no es como que yo me voy a separar de ti para que tú sufras. Hay casos que sí, pero digamos que en los casos que no.
Me explico que es porque realmente yo no estoy feliz, no es como que mi pareja me fue infiel o ha habido maltrato o algo así, pero independientemente de eso, no queremos causar daño intencionalmente, pero sí vamos a causar dolor. Eso no es malo. El dolor, como tú hablabas hace un ratito, el dolor también son oportunidades de crecimiento. ¿Okay? Y si nosotros le vamos a causar dolor a la otra persona y nos estamos causando a nosotros mismos también, de alguna manera, esto nos va a hacer madurar, crecer y ser mejores personas. Pero no podemos pretender que esto sea sin dolor. No existe sin dolor. A veces tenemos que pensar con qué dolor nos queremos quedar. Con el dolor de quedarnos en una relación en la que no somos felices o con el dolor de separarnos, muchas veces romper una familia y saber que a largo plazo vamos a estar mejor. Es un poco lo que tú hablabas de esta psicología espiritual, de encontrar el sentido, de encontrar el propósito de esto. Es cómo nos vamos a sentir más adelante. ¿Ok? Entonces, eso me parece muy importante en temas del duelo, que es como inicialmente lo que vemos en consulta que pasa con nuestros consultantes. Lo otro que tenemos que hablar en el duelo, bueno, es la culpa, el perdón al otro y el perdón a mí mismo. O sea, digamos que siempre decimos que para que una relación no funcione se necesita dos. Tenemos que asumir un poquito la responsabilidad de por qué no ha funcionado, la responsabilidad más no la culpa. Porque desde la culpa no podemos hacer nada, o podemos hacer muy poquito. Desde la responsabilidad podemos remendarnos a nosotros, remendar al otro, para no volverlo a hacer. Y asumir nuestra decisión de poder continuar con nuestra vida. Entonces yo creo que estos son, eso es lo que primero tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hablar de una separación. Pero por encima de todo son las emociones, y es el dolor que nos podemos causar, que podemos causar al otro, y que es una situación difícil. Lo que tú hablabas hace un ratito es importante, que era la parte psicológico versus el tiempo real, ¿no? El tiempo psicológico, el tiempo real. Y es muy cierto, muchas personas llegan ya a consulta habiendo empezado un duelo hacía muchísimos años, sin ser conscientes de eso. Correcto. ¿No? Porque aguantan y aguantan, aguantan, intentan sobrevivir y obviamente intentan trabajar para que la pareja funcione, pero el duelo lo empezaron hacía mucho tiempo. Entonces a veces también lo que pasa muchas veces, pero porque yo me siento bien, yo debería estar sufriendo, pero yo me siento bien. Y resulta que se siente bien porque realmente lleva mucho tiempo haciendo un duelo, aunque no haya sido consciente de eso. Y aquí hay varios puntos. Escuchándote, Nati, voy a interrumpirte un minuto porque es muy valioso lo que estás diciendo. Esto último es importante porque ocurre que muchas parejas que han venido adelantando ya un duelo años atrás, o el fenómeno que tú dices, tú ya te encuentras en paz y resulta que yo te veo como tranquila y como tan segura que yo no, me da rabia, o sea, no puedo creer que tú estés en esa tranquilidad mientras yo estoy desboronándome, eres injusta, o sea, ¿con quién me casé? Te ataco. Lejos de entender que es que hace rato tú aceptaste más que yo la realidad de la relación. Soy yo el que no he querido aceptar la realidad de la negación. No tenemos sexo hace 7 años, ya no hay detalles entre nosotros, no tenemos vida íntima. Para salir, para estar en pareja necesitamos estar rodeados de familia y amigos, porque nunca podemos estar juntos. Y si no es a través de amigos o familia, tenemos que salir con nuestros hijos. Entonces, tú te pones linda, yo ni siquiera te valoro. Entonces, el problema es quién entró primero en la realidad para romper la negación y aceptar la crisis en la que estaba. Y ahí tú vas a decir, como ocurre haciendo la simulación, pero es que yo hace 5 años te dije que hiciéramos una terapia. Y tienes razón, yo no escuché. Pero ahora yo te digo, no, pero ahora sí yo quiero terapia. Y ahí comienzan los problemas que nos vemos en aprieto los terapeutas, porque muchas veces el vínculo ya está quebrado. Y es doloroso ver que alguien ya de manera tardía entra en conciencia, pero ya todo se acabó. Eso es muy duro, eso es muy triste, ver un hombre derrumbado aceptando, abriendo los ojos a su realidad, o ver una mujer que, digamos, en el caso de las mujeres, Nati, que se vuelven controladoras, intensas, que creen que todo lo tienen y que nunca van a perder, y ver que el marido se va. Eso es muy duro y es muy triste, pero es la realidad de cuando dos adultos no quieren sincronizarse en aceptar la realidad para trabajarla cuando era oportuno. De acuerdo. De acuerdo. Es muy triste verlo y pasa mucho.
Digamos que una de las preguntas que yo hago en la primera sesión en pareja es si se aman o no se aman. Porque aunque el amor no es suficiente para que una relación de pareja salga adelante, sí es lo más importante, porque si no hay amor, no tenemos bases para trabajar. Obviamente hay muchas bases también, está el respeto, está el amor, está, digamos que los valores éticos, la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. La sexualidad. La sexualidad, claro, la intimidad, pero si no hay amor, no tenemos una base con que trabajar. Y es amor, no cariño. Porque después de mucho tiempo de estar junto con una persona, uno puede tener cariño, no puede tener mucho, pero amor es diferente a tenerse cariño. Amor Claro, es que hay que... la persona, amor es que todavía ves por los ojos de esa persona sin dejar de ver por los tuyos, ¿ok? Pero amor es todo eso. Amor es que te mueres por la otra persona. Amor es que estás dispuesto a dar muchas cosas, a sacrificar, a negociar. Si no hay amor, no podemos trabajar. Entonces es muy triste ver cuando llegan parejas en donde realmente el amor se acabó porque no se construyó. Y el amor se debe construir todos los días. Es una tarea que tenemos todos los días. Correcto. Ahora, escuchándote también, hay algo valioso en las líneas de tu explicación. Ojo, uno no tiene que estar mal en pareja para que llegue una crisis y no tiene que estar mal en pareja para que llegue una separación. ¿Cómo así? La gente no entendemos. Sí. La pareja es como una plantica tan delicada donde mucha agua la mata, mucho sol la mata, pero poco sol también. O sea, entonces es un punto de equilibrio donde los dos adultos tienen que estar de manera responsable, cuidando y desarrollando y hablando y dialogando y negociando el vínculo, que donde se pierda esa química, ese juego de pelota, hablando para los que son futboleros, donde se pierda ese juego de pelota, nos hicieron gol, así de sencillo. Pero lo triste es eso, o sea, las parejas se apagan y no se dan cuenta muchas veces que se apagaron. Subestiman yo siento que las parejas hacen como unos juegos mentales. No, pero seguimos siendo buenos amigos. Así no tengan relaciones sexuales, somos buenos amigos. Así no se maltraten, no, es que nos tratamos muy bien. O sea, entonces hacen unos juegos donde se autoengañan y nadie es capaz de decir claramente, oiga, no, espérese que algo grave está pasando aquí. Entonces el desamor y la distancia llegan. Y lo más triste es ver esos procesos como ocurren silenciosamente, pero la pregunta es, dependiendo de las personalidades, hay personalidades que son explosivas y van a reclamar, me siento sola, me siento triste, tú pegado a tu trabajo y a tu computador, si es una mujer intensa, pero si no es intensa y es introvertida, no lo va a decir, o él también no lo va a decir. Yo quiero decir una cosa, y es un poquito como, yo creo que es un tema un poquito cultural, de pronto, en donde siempre hablamos que el matrimonio debe llegar a eso. El matrimonio debe llegar a que seamos roommates, a que no tengamos intimidad, a que no disfrutemos en pareja, a que no seamos felices, ¿no? Ay, no, pues ya llevamos tanto tiempo que no, ¿cómo me lo aguanto? ¿Cómo me lo aguanto? O sea, son como términos o conversaciones que vimos fuera, culturalmente, y creemos que llegar al matrimonio es eso. Y no nos ponemos a pensar que sí se puede tener un matrimonio de dos personas felices, que se amen, que tengan una intimidad activa. La intimidad implica muchas cosas, no solamente una relación sexual, pero que también haya. Pero la intimidad es con pinchería, la intimidad es arruncharse a ver televisión, la intimidad es cogerse la mano, la intimidad es coquetearse. La intimidad son muchas cosas, ¿ok? Pero no sé que después de cierto número de años o después de los hijos, eso ya para qué, ¿no? Y yo siento que es una cosa muy cultural. Y se nos olvida que sí podemos ser parejas felices. Y que el mejor estado sí puede llegar a estar casado o vivir en pareja, porque hay parejas que no se casan, vivir en pareja feliz, a pesar de los bajonazos, a pesar de las crisis. O sea, no existe una pareja que nunca discuta, no existe una pareja que a veces no quieran verse el uno al otro. Los espacios son buenos, los espacios son sanos, pero
pero que sí existen parejas felices, que sí se puede vivir en pareja felizmente, no que el matrimonio es una jartera, como uno a veces lo oye hablar, ¿no? Y uno lo ve a veces mucho en consulta, a veces no tanto de pareja, pero en consulta individual se ve mucho. Y a veces a mí me gustaría cambiar un poquito esa definición de vivir en pareja. Uno sí puede vivir en pareja feliz, no por los hijos. Entonces cuando uno empieza a oír todas estas cosas, se puede llegar al conformismo, que es lo que yo siento que tú estabas diciendo antes, ¿no? Cuando empezamos a ser roommate, cuando deja de haber intimidad entre nosotros, cuando ya no podemos salir solos, sino tenemos que estar rodeados de gente, y si hay hijos, pues ni hablar, porque entonces los hijos, mientras están en la casa, pues hacen bulto, pero cuando se van de la casa, pues miércoles el vacío que dejan es terrible, no solamente en el hogar, sino en la pareja también. Todo eso lleva a que nos volvamos un poco conformistas dentro de la pareja y que dejemos de luchar por eso, porque a eso es a lo que tenemos que llegar. Yo lo oigo muchísimo, pero pues todos vamos a llegar a ser roommates. Sí, es verdad, en algún momento me imagino que cuando tengamos no sé cuántos años llegaremos a ser roommates, pero mientras seamos jóvenes, para cada persona joven será diferente, pero no tenemos por qué ser roommates. Ok. Y esto es súper importante lo que estás diciendo, Nati, porque estás hablando de los mitos, de los conceptos que se crean alrededor de la pareja. Si yo me creo los mitos, entonces ocurre como en la edad laboral, que a los 35 años ya eres viejo laboralmente para el sistema de... Entonces, y con la pareja lo mismo, entonces, a los 35 ya eres viejo, o sea, ya confórmate con lo bueno que te ve de tu pareja. ¿Cómo así? He tenido la fortuna de atender a abuelos, o sea, hacerle terapia a abuelos, y es increíble cómo hablan de intimidad, de humor, de sexualidad. O sea, eso es bellísimo, porque nos rompen el modelo mental de cómo los manuales que nos han entregado nuestras familias son manuales de parejas aburridas, enchancletadas, son parejas egoístas, individualistas, machistas. Entonces, tenemos que retar a cambiar eso. O sea, y si estamos comenzando una nueva vida después de una separación, el desafío es para el hombre y para la mujer comenzar a cambiar los conceptos desde ahí, porque si no, repetimos exactamente todo y vamos a... Entonces, hay unos que hacen concursos de separación, primera separación, segunda separación, tercera separación, y no lo entienden todavía y no lo aceptan, ¿no? La lección no la han aprendido. Correcto. Ahora, necesito rescatar una frase que dijiste poderosa, y es: diferenciemos en el duelo el acto de hacer daño versus la parte doliente. No, el que tome la acción de, por ejemplo, jalar la palanca de emergencia y decir no más, me separo, no es por intención de joder al otro. Tú lo decías, claro, yo lo digo así, tú no lo dijiste así, yo sí lo digo, no es por intención de lastimar al otro, pero se va a percibir como si fuera así. Y lo que estamos diciendo es, el duelo es doloroso para los dos. Y lo que, y lo que es importante, porque realmente, ¿cuál sería la diferencia entre hacer daño y causar dolor? Correcto. La intención que tú tengas en el acto. Es la intención. Si tú tienes una intención amorosa contigo y con el otro, vas a causar dolor. Si tu intención es desde la rabia, desde el miedo, desde la desilusión, pues tu intención, seguramente vas a hacer daño. Aunque el acto sea el mismo. Correcto. Y aquí es lo que cambia el resultado. Ok. Y estoy que me hablo algo con eso que estás diciendo. Aquí voy a echarle leña al fuego. Y muchas personas nos pueden regañar con esto, ¿eh? Pero cuando llega un hombre quejándose de la infidelidad de su esposa, o una mujer quejándose de la infidelidad o de las infidelidades, ¿no? Es muy duro, porque posiblemente esa persona hace mucho tiempo se separó de su pareja y actúa como un hombre libre o actúa como una mujer libre. El detalle es que no ha tenido la valentía o la madurez de poder aceptar que se separó hace mucho tiempo. Porque entonces muchas parejas, frente a la infidelidad de sus parejas, dicen, yo lo perdono, o sea, que vaya y viva lo que tenga que vivir y yo lo perdono, ¿no? Cuando no se da cuenta, y es que ella ya no es la mujer oficial, es la segunda.
se convierte como en las obras de segunda mesa, que es durísimo cuando me toca decirle a una mujer, despierta. Es que ya no tienes que luchar ni que reclamar, porque hace tiempo ya dejaste de ser la princesa, el amor, la mujer. Ya no hay. ¿Cómo así? Pero yo creí que él estaba viviendo en una experiencia e iba a volver a mí. No, posiblemente no. En esta circunstancia, posiblemente no. Entonces son circunstancias donde muchas veces, si hay eso, pues, es relativo. Si yo comprendo que tú te separaste de mí hace mucho tiempo y hace mucho tiempo estás mirando con otros ojos el mundo, tengo que aceptar que tus acciones no necesariamente de infidelidad eran intencionalidad de daño hacia mí. Tienes una incapacidad de darme la cara y hablarme con la verdad, sí, pero hace mucho tiempo empezaste a vivir como una mujer separada o como un hombre separado, haciendo el juego de lo que pasa afuera. Cuando una mujer lo entiende, puede reducir su sensación de salir tan dañada de una relación frente a una infidelidad. Claro, hago la salvedad. Hay otras historias que sí son horrorosas y son peligrosas, donde son historias de relaciones tóxicas, donde el pegante de la relación no es el amor, sino es el dolor, es el sufrimiento, es el castigo, es el chantaje emocional, y eso es otra cosa, que no estamos hablando en este conversatorio de relaciones, de separaciones en relaciones tóxicas, que entre otras deberíamos proponerlo como un en vivo posterior, o sea, hablar, si estamos hablando de las separaciones más o menos sanas de relaciones, hablar de lo que pasa cuando son relaciones tóxicas, pero ese sería otro capítulo. Ahora, Nati, te quiero hacer una pregunta, ya que estamos en materia. Estamos entrando en la palabra duelo. ¿Qué tiene que ver la palabra culpa en todos estos procesos? Bueno, yo voy a hablar de la palabra culpa y voy a hablar de la palabra responsabilidad, como te dije anteriormente. Ok. Me gusta más la responsabilidad, pero yo sé que usamos mucho la palabra culpa. Hay culpas reales, donde realmente pues hicimos daño al uno o al otro, o por infidelidad, o por maltrato físico, por maltrato emocional, por el maltrato pasivo-agresivo, que yo siento que es lo que más se ve y es muy difícil de identificar. ¿Qué es eso? Aclarémosle al público, porque la gente... El maltrato o la agresión pasivo-agresiva es como en esas relaciones, voy a poner como un ejemplo, como en esas relaciones en donde, no, mi amor, no te preocupes, o sea, la persona quiere salir, digamos la mujer, quiere salir, quiere trabajar, quiere volar, y el hombre le dice, no, mi amor, pero ¿para qué? No hay necesidad, si tú acá tienes todo, ¿para qué lo vas a hacer? ¿Para qué? ¿Me explico? De una manera muy amorosa, le está diciendo, quédate en la casa, no hagas nada, y la persona no puede volar, ¿me explico? Es como cuando amorosamente se le dice a la otra persona, la maltrata, pero amorosamente. Cuando la persona quiere decir algo y decirle, no, mi vida, pero es que tú no sabes de lo que estás hablando, pero nunca sabes de lo que estás hablando. No es una vez, no sabes de lo que estás hablando. Cuando la persona no puede dar su opinión, cuando la persona no puede proponer algo nuevo, o sea, estoy hablando acá pues de varias cosas, pero es como de una manera, entre comillas, amorosa. Sí. Se le reprime a la otra persona, o no se le deja a la otra persona ser. Ok. Más todo eso. Ok, entonces hablamos de culpas reales, hablamos de culpas por exceso, o sea, si se siente que se hizo más, que yo no debía haberlo esperado tanto, o yo no debía haberle perdonado tantas, ¿no? O sea, cuando la persona siente que dio más de lo que recibió, culpas por autorreflexión, o sea, las cosas que las personas han pensado o de pronto quisieron hacer en un momento y no hicieron, ¿no? O sea, yo tengo pacientes que me dicen, es que yo debía haberme ido hace mucho tiempo a la casa, ¿no? Y no me fui, y todo el tiempo que lo pensaron. Y culpas por responsabilidad, que a lo mejor yo también las pondría un poquito dentro de las culpas reales, ¿no? O sea, que al final es cuáles son mis responsabilidades, o sea, cuál es mi 50% del que yo me debo hacer cargo en esta pareja, en esta separación, y muchas veces ese 50% es haber aguantado tanto, ni siquiera es de pronto haberle hecho algo al otro, es haberme quedado ahí cuando yo no era valorado o valorada.
el haberme quedado ahí después de haber sentido tanta agresión. ¿Ok? Sí. Muchas veces es eso, ¿no? Es mi 50%. El 50% me empodera, independientemente de la situación. Mi 50% me empodera. Pero a mí me gusta más hablar de responsabilidades. ¿Qué pasa con las culpas? Sí, sí existen, pero las culpas a veces nos victimizan y nos debilitan. Y no sabemos qué hacer con ellas. Cuando asumimos las responsabilidades podemos pedir perdón, perdonarnos y sobre todo no repetir. Ok. ¿Te puedo hacer una pregunta ahí? Porque esto es muy valioso, las diferencias entre culpa real, culpa por exceso, culpa por autorreflexión. ¿Cómo diferenciamos cuando yo estoy en culpa por exceso? ¿Cómo sé si es real o es en exceso? Bueno, yo pienso que hay que tener, hay que realmente, yo pienso que acá la ayuda del terapeuta es muy importante, ¿no? De una tercera persona. Ok. Porque si no nos vamos a quedar pensando y rumiando y rumiando y rumiando y rumiando y pensando, y la conversación de yo conmigo mismo no me va a ayudar a esto. Pero es realmente poner las cartas sobre la mesa y poder entender, poder ver en perspectiva realmente la situación, poder como hacer como si estuviéramos viendo una película y poderlo ver en perspectiva realmente qué es lo que está pasando. Pero es un tema muy interno y depende mucho de cada persona y de cada modo de ser, ¿no? O sea, no, yo no sé qué tanto se puede generalizar. Pero sabes que eso me parece súper pertinente porque yo creo que ahí es donde la mayor parte de las personas se nos traban en el proceso de la terapia. Se nos traban. Porque yo escucho donde la persona se hace autorresponsable de lo que le corresponde, 50%, ¿sí? Pero su pareja o expareja ya, ¿no? Su expareja no quiere asumir el 50%, sino se lo vota a esa persona. Entonces la persona carga el 100% y dice, pero es que él no quiere aceptar su 50%, ¿cómo hago? Entonces, muchas veces aquí viene una parte difícil y es, hey, tú tienes que dejarle eso, así sea enfrente de la mesa o de la puerta, por decirlo simbólicamente, y, y no puedes esperar que haya justicia o reconocimiento, porque si estamos hablando de personalidades como lo estás planteando, Nati, si el otro es un narcisista, si el esposo es un narcisista, no te va a dar la cara, no te va a pedir perdón, no te va a reconocer, no te va a validar. Entonces tú te vas a quedar como con una sensación de injusticia, pero así se tiene que elaborar el duelo, creería yo. Con eso tienes que seguir avanzando. Tú no te puedes quedar pegada a, no, es que me voy a quedar aquí hasta el día en donde él me pida perdón, hasta el día donde él, no, no te quedes, no te desgastes, diría yo, ¿no? Pero quiero escuchar también tu opinión. Hay dos temas. Uno es que muchas veces tenemos que aprender que aunque el otro no pida perdón, nosotros no somos culpables. ¿Ok? Hay personas que no piden perdón. Eso no quiere decir que nosotros seamos culpables porque el otro no pide perdón. Y lo otro es que no le podemos dar el poder a la otra persona de nuestro bienestar. ¿A qué me refiero? A que si yo me voy a quedar esperando a que mi pareja me pida perdón para yo estar bien, le estoy dando el poder a mi pareja de mi bienestar. En cambio, si yo sé que aunque él no me pida perdón, yo no soy culpable, yo me estoy haciendo cargo de mi bienestar. Ok. Y lo estoy teniendo yo. Ok. Sí, yo sé que suena a veces muy bonito en palabras, en la práctica es un poco más complicado porque se manejan muchas emociones, pero esto es un tema de empoderamiento. Y sabes una cosa, Nati, que ahora que te escucho, yo creo que hay que decirle a la gente que en los procesos de separación, de duelo, como estamos hablando aquí, el ego está activo, el ego está soberbio, el ego está inflado, el ego está con toda la armadura, las espadas, donde el ego no quiere agachar la cabeza, quiere tener la razón, quiere ser terco, quiere que se le arrodille a la otra persona. El ego está en su versión más brusca. Entonces, es posible que en estas fases de duelo uno tenga es que ponerse a salvo en sus emociones, pero no va a ser tan fácil como el equilibrio donde todos quedamos felices y equilibrados, posiblemente no. Posiblemente en esta etapa no. Tal vez años después, cuando esa persona evolucione, madure, espiritualmente crezca, haga terapias, retiros, lo que sea necesario,
va a tener la conciencia de poder dar la cara a muchos temas que evitó, huyó o mintió. Pero no te puedes quedar pegado ahí, vuelvo y repito. No. Y en este proceso de duelo es muy importante tener paciencia, porque normalmente terminamos una relación y queremos estar súper bien al día siguiente. O yo tengo pacientes que me han dicho, te doy 1 mes para que me tengas bien, o te doy 2 meses para que me tengas bien. Y uno que hago, no, mi corazón, no me puedes poner 1 mes, no me puedes poner 2 meses, vas a estar bien cuando tengas que estar bien. Vas a estar bien cuando labores el duelo. Vas a estar bien cuando hagas tus aprendizajes. Hay personas que en 1 mes están bien, poquitas. Hay personas que se demoran 6 meses, hay personas que se demoran 2 años, hay personas que se demoran más. Y cada persona tiene su ritmo. Entonces es muy importante tener paciencia y entender el duelo como un proceso que tiene un principio y que tiene un fin. Y cada persona lo elabora según las experiencias que han vivido, según su modo de ser y según el compromiso que tengan con ese proceso de duelo. Es un proceso y es muy importante entenderlo como tal, que tiene varias etapas. Unas a veces se siguen en orden, a veces se siguen en desorden, a veces van y vienen, a veces solamente hay 1 o 2. Me explico, por eso a mí no me gusta mucho hablar de las etapas como tal del duelo, porque hay personas que no lo tienen, hay personas que nunca tienen negación, por ejemplo. Correcto. ¿Me explico? Pero hay Correcto. personas que tienen negación no al principio, sino al final, o sea, es decir, eso tiene un principio y tiene un fin, y tiene unas etapas, y vuelvo y repito porque es súper importante entender que esto es un proceso, y como tal, debe respetarse como un proceso que merece respeto, que merece dedicación, pero sobre todo es un proceso de amor hacia mí mismo. Ok. Hacia mi vida, hacia mi tranquilidad, y valga la redundancia, hacia mi amor propio, hacia lo que soy yo. Es un proceso amoroso. Ahora, va a sonar algo sorprendente, pero la palabra duelo también siento que va a destapar un tema que las personas no perciben. Una cosa es hacer el duelo de la pérdida del amor de la relación, de la pérdida de lo bonito que contenía la palabra amor en pareja. Pero viene una segunda parte del duelo para las personas, obviamente, que entran en conflicto, en malestar emocional, donde ya no son parejas que están pegadas por amor. Entonces, ¿por qué siguen? Porque están pegadas a través del dolor y el sufrimiento. Porque son personas que están pegadas esperando que el otro les restituya o les devuelva lo que yo asumo que tú me quitaste. Tú me quitaste valor, autoestima, tú me quitaste hasta dinero, tú me quitaste. Entonces yo me quedo aquí esperando que tú me lo devuelvas. Y lo que nos está uniendo es el dolor, es el conflicto, es el desespero, la urgencia de mírame a mí, o sea, y me quedo sabiendo que tú puedes tener amantes, me quedo peleándote reconocimiento cuando en serio estás quedándote por un reconocimiento en esta circunstancia, te estás rebajando a eso. Entonces, el duelo ya no correspondería a una etapa de aceptar que el amor se fue, sino es un duelo dirigido a renunciar a la forma tóxica, difícil, como me sigo apegando a esa persona, y puede ser a través, como tú decías, del maltrato psicológico, de las acciones pasivo-agresivas, de sentirme todavía que yo soy la esposa o soy el esposo, cuando hace rato se desdibujó la relación, hace mucho tiempo que se perdió la esencia de la pareja, ya no hay nada que reclamar. Suena un poco raro lo que voy a decir, no sé qué tantas personas estarán de acuerdo conmigo, pero nos volvemos como adictos al sufrimiento y al maltrato. Entonces, creemos que esa es la forma de vivir, o que ese es el amor incluso. Pero nos volvemos adictos y vuelvo y digo, repito un poquito lo que dije antes, le damos el poder a la otra persona de mi felicidad. Entonces solamente me veo a través de los ojos del otro. Entonces, hasta que esta persona no me reconozca o no me vea, yo no me puedo ver a mí misma, ¿no? Y empezamos a dar poder y creamos una relación o un juego, un círculo vicioso en el que estamos sufriendo, pero creemos que sufrir es normal. Okay.
porque nos volvemos un poco adictos a sufrir, ¿no? Y en eso, pues, hay muchísimos estudios que muestran la producción de adrenalina, de histamina, de cortisol. Me explico que el cuerpo empieza a pedirle a uno que lo produzca, entonces necesitamos vivir en drama, negatividad para poder producirlo, etcétera. O sea, hay muchos estudios, eso es otro tema, pero hay muchos estudios que muestran lo que te estoy diciendo, la adicción que hay al drama, a la negatividad, al sufrimiento, al no estar bien. Ok, ok. Lo que uno lo empieza a pedir, entonces, como en cualquier adicción, nos lo empieza a pedir, nuestra pareja nos lo da además porque nos da peleas, no nos da reconocimiento, nos da sufrimiento, no nos mira, etcétera, 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 y vivimos en un círculo vicioso. Pero eso es un paréntesis porque era importante para el tema, pero es un tema muy largo, aparte. Que podemos hacer otro en vivo también con ese tema. También. Muy bien. Tenemos una pregunta, te la voy a hacer, Nati, de la audiencia. Tenemos una pregunta de la audiencia. ¿Cómo se hace para aceptar algo sin que duela tanto? Mira, yo no sé cómo se hace para aceptar algo sin que duela tanto. Aceptar duele. Aceptar es difícil de aceptar. Lo que pasa es que yo creo que gastamos más energía tratando de no aceptarlo o haciendo de cuenta que no existe, que asumiendo lo que implica aceptar y asumir el dolor. Pero como yo dije antes, yo no sé si es sin dolor. A veces no lo aceptamos por evitar el dolor, pero igual nos está doliendo. Entonces a veces es más fácil aceptar, saber que va a doler, pero tener la certeza que el dolor va a pasar. El dolor va a pasar. Si lo aceptas, te va a doler y va a pasar. Si no lo aceptas, el dolor va a estar y se va a quedar dentro de ti y quién sabe por cuánto tiempo, y entre más lo guardes, empieza a salir por otro lado. Es decir, a pesar del dolor, a veces es mejor aceptar, o siempre es mejor aceptar, pero sin dolor, no sé. Ok, aquí nos está contestando Andrea Torres y dice, creo que cuando se acepta es cuando se empieza a dejar de doler. Y quiero pegarme a esa frase, porque la logoterapia parte de un principio bellísimo y es el sufrimiento existe en la existencia, valga la redundancia. Y para nosotros el sufrimiento tiene una connotación distinta culturalmente, porque sufrir en la cultura es, estás muy mal, ¿no? O sea, te expones a que te digan, uy, estás deprimida, estás como loca, estás obsesiva, estás o sea, estás pálida, ojerosa y sin ilusiones. Además que también si estás triste o estás deprimida o estás ojerosa o no has dormido, es como si fuera un símbolo o un signo de debilidad. Exactamente, allá iba. Ok, discúlpame entonces. El que se siente mal, el que siente dolor es débil. Y yo creo que hay que tener mucho coraje para poder aceptar que te duele. Esa es la palabra. Poder aceptar que aunque te duela, vas a salir de esto. Porque eso es fortaleza. No es debilidad. Porque es que no nos enseñan a sentir. No, eso es un tema difícil de las emociones. No nos enseñan a sentir. Claro, y entonces aquí abramos un paréntesis y lo cerramos rápidamente, porque estas intervenciones estamos hablando de culpa, por eso te decía Nati, quedémonos un momento aquí porque la gente se traba mucho en ese proceso, cómo manejo, cómo salgo de estas culpas. Cuando la gente entra en esa variabilidad emocional, en el conflicto de las culpas, ¿cómo reparto las culpas? ¿Cómo sé si estoy siendo justa o injusto con mi pareja? Esto es mío, esto es suyo, esto es de los dos. Entonces, si yo estoy evadiendo el dolor o el sufrimiento, surgen las estrategias de primer nivel, que son las estrategias de usar el cuerpo para alivianar o buscar compensación a ese desequilibrio o a ese malestar emocional. Por eso, uno de los síntomas que empiezan a mostrarse alrededor de las crisis de pareja años atrás, cuando yo empiezo a sentir malestar, silenciosamente, es problemas con el trago, problemas de consumo con sustancias, abuso para las pastillas para dormir, porque claro, estoy evadiendo el malestar. Entonces, eso sí aumenta el dolor real, o sea, el dolor negativo, o sea, porque estoy diciéndome que no puedo tolerar o aceptar la verdad.
Entonces empiezo a tener conductas obsesivas, me pongo más histérica, problemas con la comida, y etcétera. Entonces evado. Ahora, lo más valioso, el ser humano vino diseñado para sufrir, pero si tu sufrimiento es consentido, ese sufrimiento se vuelve trascendente y nos da un propósito. Cuando tú entiendes que hace rato tu pareja ya no está y lo entiendes de verdad, tú dices, creo que me merezco un hombre mejor, una versión mejor de mí misma y de una versión mejor del amor. Pero cuando tienes esa comprensión de merecimiento, de cruzar ese límite, es que puedes voltear a tu compañero y despedirte ya en desamor, pero desapegándote del lado oscuro que te ha tenido ahí, miedo, ansiedad, sentirte protegida económicamente, lo que sea. Te arriesgas de nuevo a la vida. Yo ahí quisiera decir algo y es, yo no sé si el ser humano vino diseñado para sufrir. Es decir, en la vida sí hay sufrimiento. Claro, Okay. hay momentos muy dolorosos. Pero a veces yo siento que cuando decimos que vino diseñado para sufrir es como que uno debe acostumbrarse al sufrimiento. Acláralo, muy bien. Y yo no creo que uno deba acostumbrarse al sufrimiento, que es diferente a que tengamos momentos dolorosos en la vida que nos produzcan sufrimiento. Y que tenemos Importante. que aceptarlos, superarlos, encontrar el sentido, el aprendizaje, crecer como personas y ser la mejor versión de nosotros mismos, que es lo que trabajamos dentro de la logoterapia. Pero muy diferente es que nos acostumbremos a vivir en sufrimiento porque el ser humano está diseñado para sufrir. Y a mí me parece muy importante hacer esta diferencia y esta aclaración. Entonces hagámosle la corrección a la frase, si me permites. Ok, dale. Venimos diseñados a ser capaces de luchar contra la adversidad y salir adelante frente al sufrimiento. Más bien, o sea, estamos diseñados, o sea, tenemos dentro de nosotros todas las capacidades y potencialidades y berraqueras para oponernos al sufrimiento y salir adelante de una manera positiva y verlo como una oportunidad, que es lo que hablábamos un poquito al principio. ¿Ok? Para eso sí venimos diseñados, pero no necesariamente para el sufrimiento o para sufrir. Me encanta construir conocimiento. Me encanta, esto está buenísimo. Pero voy a ponerte un ejemplo. Uno escucha frecuentemente en el espacio de consulta que las personas durante los primeros meses después de la separación, incluso después del primer año, ojo con esto, coinciden y llegan las fechas difíciles. Navidad, el cumpleaños y el aniversario. 3 fechas mortales y peligrosas para un proceso de separación, porque son 3 fechas de enganche, de recaída, en donde si mi expareja ha estado ahí encima mío, pendiente, o sea, pero ¿por qué no me aceptas? Pero ¿por qué no me aceptas? Pero volvamos, pero volvamos. Puedo yo tener mi pareja sin que suene que es un manipulador, ¿no? Pero también podría ocurrir que mi expareja se vuelva un manipulador. Y justamente el día del aniversario se baja con un ramo de flores y una carta, lo siento, y se me abre de nuevo la posibilidad de volver. Entonces, en esos eventos donde la persona frente a esas fechas queda expuesta, hay un punto crítico de recaída. ¿Qué podríamos decirle, Nati? O sea, ¿cómo sobrevivir a esto y no recaer? Pues, a ver, voy a tratar de contestar de la pregunta, no sé qué tan generalizada la pueda contestar. Ok. Porque si estamos hablando de un año de matrimonio, pues yo pensaría que en un año de matrimonio, a menos que algo muy grave haya pasado, pues a lo mejor podemos dar otra oportunidad. Es que dar otra oportunidad no es grave. Ok. Tú me dices, es que no es para nada. O sea, yo le digo a todos mis consultantes, yo creo en el matrimonio. Trabajamos por el matrimonio. Hay veces no se puede, entonces trabajamos para que haya una separación en paz y para que hayan 2 personas felices. Pero darle un chance al matrimonio no tiene nada de malo, darle un chance a él o a ella, una oportunidad no tiene nada de malo. El problema es cuando le das la oportunidad en el aniversario, en mi cumpleaños, en el de él, en el de los hijos, en las vacaciones, y vuelve y pasa lo mismo. Entonces, cuando eso pasa, tenemos que encontrar comunes denominadores. O sea, ¿qué se repite?
para que te des cuenta que no va a cambiar. Y si no va a cambiar, te invito a pensar en ti. Porque entonces vas a estar nadando en contra de la corriente. Tú quieres que pase algo, no va a pasar. Yo me arrepiento, pero entonces es como si uno estuviera pedaleando la bicicleta sin que ande, ¿no? Sí, Estás sí. dándole, no anda. Como te digo, dar una oportunidad, 2 oportunidades no tienen nada de malo, pero cuando ves que se repite, pues estás esperando que algo pase, que el otro cambie y pues tristemente hay personas o relaciones que no pueden cambiar. Es un poco lo que hablábamos antes, pues nos toca aceptarlo, aunque duela. Correcto. Ahora, ¿yo qué respondería a esa circunstancia? Hay vínculos de pareja donde hay mucho desequilibrio en la relación. Hay un dominante y hay una persona sumisa. Y en este tipo de casos se da la separación donde casi siempre es el dominante el que va a plantear la separación. La persona sumisa muy difícilmente llega a plantear la separación. No es que no pueda, pero es más difícil ver que la persona sumisa sea la que plantee la separación. Pero entonces este desequilibrio sigue después de la separación, donde todo depende de nuevo del dominante, si vuelve e insiste, y la persona que es sumisa está más propensa a volver a decir que sí. Pero por su rasgo de personalidad, no necesariamente porque haya una posibilidad real del surgimiento del amor, o sea, más por la debilidad de carácter, de no poner límites, de no tener firmeza, de no poder tener ese autoconocimiento para poder darse cuenta que tiene el valor de sostenerse, de enfrentarse a la soledad, de construir una vida. Y en este caso, creería, Nati, que este tipo de relaciones después de separados tienen mucho riesgo de recaída. Y a esta persona sumisa hay que fortalecerla mucho, porque sigue abajo, sigue abajo. Sí, definitivamente yo pienso que es un trabajo de empoderamiento. Ahora, nos están diciendo, nos están escribiendo en el público que frente a este caso, ¿y qué pasa si es un caso de codependencia? ¿No? Entonces, expliquemos un poco qué pasa frente a la palabra codependencia, culpa, fechas importantes, en el mismo ejemplo, Nati. Bueno, si es un caso de codependencia que pasa muchísimo, tenemos que hacer conciencia del concepto y qué implica y cuáles son las posibles recaídas y cuáles son... es poder llegar a que la persona se vea como una persona codependiente, que lo entienda y que entienda cuál es el juego, valga la redundancia, que se juega. Él se comporta de una manera, entonces él viene y te trae flores, entonces tú te sientes culpable, entonces tú le das otra oportunidad porque tú sientes que si no, a lo mejor si tú no le aceptas las flores, él se va a sentir triste o se va a deprimir o no sé cómo se va a sentir, entonces tú sientes que tú aceptándole las flores lo salvas, ¿no? De esa tristeza que le pueda dar o de ese bajón que le pueda dar. Y estas personas codependientes empiezan a asumir de alguna manera responsabilidades por el otro. Yo pienso que lo primero que hay que hacer es un tema de conciencia. Correcto, correcto. Quiero hacer un paréntesis en lo que acabas de decir, Nati. En las relaciones codependientes, para las personas que ese término es nuevo, frente al tema del duelo y la culpa, codependencia significa una carencia en cómo yo entro a construir relación con otro, relación de pareja con otro, donde precisamente yo veo al otro, pero no me veo a mí mismo. O sea, carezco de identidad, no sé quién soy. Y si no conozco mi identidad, no me puedo dar un valor correcto. Y si no me puedo dar un valor correcto, no puedo poner límites. Entonces la otra persona pasa por encima mío de manera pasiva o activa, de a pocos o de a mucho. Y como yo me adapto, el que no tiene una identidad propia se adapta constantemente a la otra persona. La otra persona puede beber, yo me adapto, pero es un buen ser humano. La otra persona puede estar desconectado emocionalmente, pero es que es tan trabajador. La otra persona puede estar desconectada sexualmente y dice, pero es un gran papá. Entonces, el codependiente siempre termina siendo una contabilidad mañosa para de alguna manera justificar que está bien en la relación cuando los factores no dan o no están sumando positivamente. El codependiente es una persona que se autoengaña sola frente a la realidad de la relación. Y aquí surge un concepto también muy duro y es, el codependiente espera ser salvado, rescatado,
Ese es como la princesa de cuentos de hadas. Por eso la caricatura de, ¿cómo se llama? El caballero de la armadura oxidada y todos estos cuentos de codependencia tienen dibujitos así como de una princesa, porque es el mito del codependiente. Yo espero que tú me salves, me cuides, me protejas. Y lo mismo, eso se juega de lado y lado. Entonces, eso es lo peligroso, en donde lo más difícil para la separación de un codependiente es lograr tolerar y crear ese concepto de identidad donde yo puedo ser sin estar en relación al otro. Hay que conquistar esa individualidad, porque seguramente vengo de un hogar donde hubo tiranía, hubo opresión, hubo traumas y no me permitieron ser una persona libre. Entonces, nunca pude ser. Y eso se repite en la relación de pareja. No puedo ser, no tengo voz, no tengo voto, no tengo firmeza. ¿No? O sea, ahora, es importante, busco ser salvado, pero también quiero salvar. Correcto. Porque me tengo que hacer necesaria, me tengo que hacer importante, me tengo que hacer ser importante y necesaria para el otro. Entonces también por eso le hago tantas cosas, le hago tantos favores, soporto tantas agresiones para que él me necesite, pero desde el miedo, no desde el amor propio. Correcto, eso es muy importante que lo mencionemos. Ahora, te voy a plantear una segunda circunstancia alrededor de las culpas. Ocurre muchas veces en las relaciones de pareja, y esto es muy frecuente, donde los hombres nos desconectamos sexualmente. O se nos baja la libido, o somos malos amantes, o tenemos una disfunción sexual, donde biológica y médicamente pasa algo con nosotros, y resulta que la mujer así se aguanta. Sea poquito o mucho lo que dé, esa mujer se aguanta. Ahí va. Entonces, ¿qué pasa? Nos separamos, pero en este caso el hombre va a proyectar su impotencia de sentir este malestar y se lo va a proyectar a la mujer, haciéndola sentir como si fuera culpa de ella, que él no hubiera podido tener la libido necesaria para poder ser un buen amante. Y después de la separación, muchas mujeres quedan altamente dañadas en su autoestima y en su autoconcepto porque siguen sintiendo que realmente son malas amantes. Son mujeres muy inadecuadas sexualmente. Y esta es una constante en las mujeres que es muy duro, porque cuando uno empieza a explorar, pero un momento, ¿de dónde sale este concepto? ¿De dónde? Y se cruza con un esposo en donde todo el tiempo la culpó. La culpó por lo que fuera, o sea, nunca asumió el hombre la responsabilidad de decir, oiga, es que es como que un problema mío. Entonces, por no agachar la cabeza y por no tener la actitud de nobleza, de construir con su pareja, proyecta esto y esto daña mucho. Entonces, muchas mujeres esperan también restitución, que esa expareja les devuelva hasta eso, como la dignidad. Entonces, ¿qué pasa con las culpas de las que tú hablabas en una circunstancia como estas, Nati? Mira, yo primero quisiera decir que la dignidad no te la devuelve nadie. La dignidad la encuentras dentro de ti mismo. O sea, es muy importante. O sea, si estamos esperando que el otro nos devuelva la dignidad, nos devuelva el amor propio, nos devuelva el poder, nos devuelva la visión que podemos tener de nosotros mismos, estamos donde no es. Eso es responsabilidad de cada uno de nosotros. Yo pienso que la invitación más grande que podría tener la invitación más grande que podría tener una mujer que está viviendo esto, o la oportunidad que le está dando la vida, es de mirarse a ella misma y de entender todo lo que tiene por dentro para poder ver lo que realmente vale, porque todos valemos. Entonces, de poderse ver, de poder hacer un trabajo de amor propio, en donde se pueda ver, en donde se pueda mirar en el espejo y se pueda ver bonita, en donde que ella sea agradable, deseable, no depende del otro, sino de ella misma. Es una invitación, es como que aprendemos por opuestos. Entonces tenemos una persona que no nos está viendo, nos está obligando a vernos a nosotros mismos. Si tenemos una persona que no nos está deseando, nos está invitando a que nosotros veamos el deseo que tenemos por nosotros mismos y lo bien que nos sentimos con nosotros mismos. En vez de darle el poder a la otra persona, el poder viene de adentro. Aprendemos por opuestos.
todo lo opuesto que la otra persona nos está haciendo sentir, es lo que nosotros tenemos que encontrar como positivo dentro de nosotros y sacar a relucir de nosotros mismos. Sí me hice entender con lo Precioso, precioso, Nati, lo que estás diciendo, precioso. Ok, entonces, hagamos un resumen. Hemos trabajado el concepto de duelo, hemos trabajado el concepto de culpas. Ahora vamos al tercer concepto. Te invito que el tercer concepto se dirige a la montaña rusa emocional que vivimos los que estamos en tránsito de separación. Y la montaña rusa es el desfogue emocional. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? La montaña rusa es el desfogue emocional y son esas emociones en pico que sentimos. ¿No? Es lo que yo decía al principio, es estar súper bien y estar súper mal en cuestión de 3 horas o de una hora, ¿no? Estoy súper bien, no, ya lo superé, estoy perfecto y de pronto me bajoneo. O de pronto estoy bajoneada, pero a la hora me dan ganas de salir a tomarme un café con una amiga, o de ir a comer a algún lado, o de ir a cine, o de ir a pasear, y no entendía a qué hora yo me puse bien. ¿Okay? Pero ¿qué es lo más importante de la montaña rusa emocional y qué es lo más importante de las emociones? Uno, poderlas nombrar. Me siento triste, me duele, tengo miedo, estoy con una rabia que no puedo, mejor dicho, quiero acabar con todo el mundo, o estoy desilusionada. Las emociones no tienen nada de malo, al contrario, están diseñadas para que nos ayuden en el proceso de sanar. Pero le tenemos miedo a sentir. Entonces, pretendemos que no pasa nada y que no sentimos nada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es nombrar las emociones. Lo segundo es aceptar que las sentimos. Pero sobre todo tener la certeza que una vez las nombremos y las aceptamos, va a pasar. Mientras no las nombremos y no las aceptamos, ahí se van a quedar. Y se van a quedar y cada vez más profundo, lo que yo decía hace un ratito, más profundo, más profundo y más profundo, y de pronto nos va a salir como una enfermedad, de pronto nada grave, pero como una enfermedad, nos va a dar una gripa tremenda, o nos va a dar algún dolor en alguna parte del cuerpo, pero es aceptar las emociones, ponerles un nombre a las emociones. A veces sentimos que cuando, si nosotros de pronto nombramos las emociones o aceptamos las emociones, les estamos dando poder a ellas, ¿no? Entonces más bien nos hacemos los locos, las dejamos ahí de ladito, como para no darles ese poder de que si yo digo estoy triste, entonces, si estoy triste tengo que asumir la tristeza, ¿no? Si no digo que no estoy triste, pues a lo mejor no tengo que asumir nada. ¿Ok? Y es todo lo contrario. En el momento que tú nombras las emociones y aceptas las emociones, vuelves tú a tener el poder de tu vida. Porque estás haciendo conciencia de lo que estás sintiendo. Mientras tú no las nombres, el poder las tienen ellas, porque van a hacer con tu vida lo que ellas quieren. Porque no hay cómo manejarlas, no hay cómo trabajarlas, no hay cómo procesarlas. No hay cómo decir, bueno, estoy triste, voy a llorar, tengo toda la razón del mundo en estar triste, tengo toda la razón del mundo en tener rabia. Entonces, nos hacemos cargo de eso, de todo lo valioso que hay detrás de estas emociones. Honrar eso valioso que hay detrás de esas emociones. Si le quitamos el poder, las trabajamos y van a pasar. Pero tenemos que ser capaces de asumirlo. Por más incómodo que sea, no es que hayan emociones buenas y malas. Hay emociones cómodas de sentir y hay emociones incómodas de sentir. Por lo generalmente, las que son incómodas de sentir las vamos a tratar de evitar. Mi invitación es a no evitarlas, a que las asumamos, que van a pasar y nos van a ayudar en nuestro proceso de sanar, de cerrar y de aprendizaje, de crecimiento. Me parece súper valioso lo que dices. Primero, no juzguemos emociones positivas y negativas, no, por favor. Sí. Segundo, a ver si estoy haciendo el resumen rápido tuyo. Las emociones nos orientan y nos invitan a crear autorreflexiones profundas donde si jalamos la pita de esa emoción o ese sentimiento, vamos a llegar tal vez al origen de un defecto de carácter, que tal vez nos está pidiendo pista y nos está diciendo que ya es hora de cambiar. Y si tenemos que cambiar, que somos muy tímidos o tímidas, y si tenemos que cambiar nuestra ansiedad, y si tenemos que cambiar nuestra forma de ser tan reactivas o impulsivos o impulsivas, y si tenemos que cambiar nuestra forma de ser tan pasivos y silenciosos, pues llegó el momento. Entonces, aquí lo juntamos con lo que decía la audiencia en su pregunta de
¿Cómo se puede aceptar sin que duela tanto? Cuando uno entiende el valor de aceptar el cambio, ese dolor surge el significado. O sea, me estoy desprendiendo de una vieja armadura para construir una nueva versión. Entonces, ¿cómo tolero el dolor o el malestar? Porque tengo un motivo para poder hacerlo. Volverme un mejor ser humano, volverme una mujer más linda, más agradable, menos seria, más espontánea, o volverme un hombre más afectuoso y menos tirano. O sea, si entiendo el motivo, creo que pago el precio de generar esos cambios y generar esas emociones que pueden generar incomodidad. O sea, pero es que me parece, así como los hombres, ¿no? Me parece muy ridículo hablar así. Puede ser que al principio te sientas ridículo, pero a eso se le va a llamar vulnerabilidad emocional y es la capacidad de hablar sin tu armadura. Porque con tu armadura hablas de forma guache, impulsiva, inapropiada, no asertiva. Entonces, ¿qué quieres? ¿Volver a repetir lo que hiciste en tu primer matrimonio? No, no quiero. Entonces, comienza a tolerar esa emoción que te disgusta, pero que si la exploras puedes entender el valor que tiene. Así, ¿no? Es por ahí. Sí, tal cual, tal cual. Es darnos el permiso de sentir. Bueno, y el sentir no tiene nada de malo, todo lo contrario. Eso me encanta. Ahora, duelo, manejo de culpas, desfogue emocional, montaña rusa, y pasamos, ya como que nos hemos apropiado de nuestra regulación emocional. Ya no estamos tan descontrolados. ¿Qué seguiría? Honrar la relación. ¿Qué significa honrar la relación en tus términos, Nati? Honrar la relación es entender que hay algo valioso en la relación, algo que si estuvo bien, es poder dar las gracias por la relación. O sea, yo pienso que la manera más linda de cerrar un duelo o una relación o un proceso es poder cerrar desde el amor y desde el agradecimiento. Es poder dar las gracias porque me enseñaste a valorarme, dar las gracias porque pues contigo tengo o tuve unos hijos espectaculares, porque hubo momentos lindos a pesar del dolor. Honrar lo que hubo. Elizabeth Lucas tiene una frase muy linda en su libro La tristeza perdida y el amor, que es pobre de aquel que nunca ha llorado nada porque nunca ha tenido nada valioso en su vida. Wow. Entonces, pues si lloramos algo es porque hubo algo valioso y agradecer eso valioso que hubo en nuestra vida. Si no, no estaríamos llorando. Y pues qué afortunados tenemos de llorar a alguien o de tener a alguien valioso, porque para bien o para mal, pues tuvimos momentos buenos o momentos malos. Y hubo momentos a lo mejor de mucho sentido, y además porque esta persona me está ayudando hoy, independientemente de la situación, me está ayudando hoy a ser mejor persona, porque me está invitando a hacer aprendizajes, me está invitando a sanar, me está invitando a crecer, y gracias a esta relación yo voy a ser mejor persona. Hermosísimo, hermosísimo y muy potente eso. Nosotros decíamos, Nati, si te acuerdas bien, el proceso de separación es un proceso que va a mover crisis afectivas, emocionales, psicológicas, espirituales, y que de alguna manera todo ese proceso hay que tener cuidado que nosotros no controlamos el proceso. Por eso tú decías, no me gusta hablar de etapas de duelo, porque no se puede generalizar, depende de la circunstancia, de esa pareja, de la cultura, de la historia biográfica, depende, entonces es muy difícil generalizar. Y aquí también vamos a hablar de lo peligroso que es querer controlar el proceso de desarrollo espiritual. Muchas personas quieren sanar más rápido. Muchas personas quieren que el otro sane para que, quiero que se disculpe, quiero escucharlo. Y aquí esos juegos es peligroso porque escucharás posiblemente a tu pareja hablar en su vulnerabilidad emocional cuando esté listo, lo dijimos. En 1 año, en 2 años, en 10 años. Y aquí es sorprendente porque hay parejas que me dicen, quedé en frío cuando 5 años después mi pareja me llama un 31 de diciembre, pero no para mandarme flores y decirme que volvamos, sino para decirme, siento mucho las cosas que pasaron. Entonces, esto es importante porque el ego siempre va a querer poner en control todo, así esté en medio de una crisis. Y tenemos que respetar el proceso de sanación de la otra persona, así haya sido infiel, así te haya mentido, así lo que sea,
tienes que respetar ese proceso. No te corresponde ser la persona que juzga, sentencia, acribilla, no te corresponde. Lo liberas, te liberas y esperarás que algún día esa persona, en un momento, si es que ocurre, pueda darte la cara. Porque muchos, ojo, aquí ocurre algo muy bello y es, hay hombres que trabajan estos perdones en un silencio, en narrativas. En medio del mar me puse a llorar porque me acordé de mi ex esposa y como que le pedí perdón al universo de todo el daño que hice. Y esa esposa seguramente va a recibir ese perdón como una estrella fugaz que está viendo y dijo, uy, una estrella fugaz. Claro, estoy hablando simbólicamente, donde la estrella fugaz es el símbolo que alguien está orando, alguien está bendiciéndola a ella, sin imaginarse que puede ser un ex esposo de años atrás. Si nosotros no estamos preparados para construirnos como seres espirituales, tampoco vamos a ser capaces de recibir el mensaje del otro. Porque el otro podrá aparecer 5 años después y si nuestro ego está ahí, va a decir, ah, así quería verlo. Ah, hasta que por fin, ¿no? Y ahí, sí, correcto, perdimos el año. Perdimos el año. No, eso no esa plática de los retiros y esa plática de la terapia y esa plática de creerte espiritual se perdió ahí. Se perdió. Acá es muy importante entender que cada persona tiene su propio aprendizaje y su propio proceso. Y nosotros no podemos hacer aprendizajes por el otro, ni necesariamente por medio de nuestro comportamiento, nuestra conducta, vamos a hacer que el otro aprenda. Esa no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es hacernos cargo de nuestro proceso y de nuestro aprendizaje. Y darle la libertad al otro que lo haga cuando corresponda, cuando se sienta preparado, cuando se siente enfrente del mar o cuando vea la estrella fugaz. Eso es del otro, eso no tiene nada que ver contigo. Cada uno de nosotros en esta vida tenemos nuestros propios aprendizajes y debemos hacernos cargo de nuestros propios aprendizajes. Cuando entendemos que yo tengo los míos y que tú tienes los tuyos, yo te dejo a ti ser y te doy tu tiempo para que los aprendas, sin que yo tenga que intervenir. Entonces, ahí eso me parece importantísimo porque le dejamos el espacio al otro y nos permitimos nuestro espacio también, para sanar, para crecer y para superar. Es nuestro proceso. Grandioso, grandioso. Ahora, nos toca por tiempo. Creo que dejemos el tema aquí en puntos suspensivos, Nati, y creo que nos toca abrir una segunda parte para terminar este conversatorio. Entonces, invitamos a la audiencia a que esté pendiente de la parte 2 de cierre de este conversatorio, de cómo comenzar una nueva vida después de la separación. Y creo que lo estamos haciendo bonito, creo que estamos muy conscientes de los procesos que estamos trabajando. Nati, para el público, ¿dónde pueden ubicarte a ti? ¿Dónde pueden saber de ti? Me pueden seguir en mi Instagram, que es @Nati, con i latina, _Goldschmidt, está abajito, lo están mostrando. Y en Facebook, Natalie Goldschmidt, psicóloga. Pero digamos que lo que más muevo, donde más es en Instagram, que es Nati_Goldschmidt. Ahí me pueden seguir y feliz de tener contacto con todos ustedes. Maravilloso. En absolutas, en mejores manos no podrían estar. Bueno, me despido. Acuérdense en Facebook, el Doctor del Alma, donde vamos a estar activos con más en vivos y más contenidos propios, temas de psicología que aplican a la familia, a la pareja, temas valiosos, temas de la vida diaria. Así surgió esta página pensando en llegar a las personas que de alguna manera están expuestas a una cantidad de temas y seguramente tienen preguntas y quieren saber respuestas. Pues escriban en el canal, los invito, propongan temas nuevos de conversatorios y trabajaremos con los mejores especialistas. Me encantaría tenerte la semana entrante o esta misma semana en la segunda parte, o sea, porque siento que está el tema grandioso y es un tema bello y potente para muchos adultos. Súper, cuentas conmigo. Muy bien, entonces Facebook, el Doctor del Alma, Iván Morales, y en YouTube, Iván Morales, logoterapeuta.
Muy bien. Abrazos a todos. Gracias a toda la audiencia. Chao, gracias. Nos vemos.